Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 06. El Irideporos. Un cielo nocturno algo triste. Un paisaje nostálgico. El graznido de cuervos se oye desde lejos. Inmediatamente comprendió que esto era un sueño. Era un recuerdo de un pasado lejano. Oh, ¿qué pasa, Saya-chan? Saya-chan. Haruka, que colgaba una bolsa de la compra, le gritó suavemente a Saya, que se sentó sosteniendo sus rodillas en la terraza. Tuve una discusión con Hayato. Oh. Haruka miró fugazmente el edificio que había detrás. El sonido del entrenamiento de Hayato se podía escuchar desde el dojo del estilo dragón brillante Amahiri. De hecho, el número de veces que Hayato y Saya lucharon pudo ser contado. Ya veo, parece que no está de buen humor también, ¿eh? Su centro de gravedad parece estar apagado. Mientras lo agarraba con solo oír sonidos, Haruka se puso la mano en la cintura. Su cara no era de una hermana mayor, sino de una instructora. Pero inmediatamente volvió a sonreír de nuevo, se volvió hacia Saya y le dijo. Entonces, ¿cuál es la causa? Es sobre el hecho de que me mudo. Me preguntó por qué yo no dije nada. Ah, eso, Haruka asintió mientras comprendía. Aparentemente Haruka sabía las circunstancias. No se lo dije porque pensé que sería mejor que fuera Saya-chan quien se lo dijera después de todo, pero parece que él mismo lo descubrió. Sí. ¿Qué no dijiste nada? Saya miró aturdida a la pregunta directa de Haruka, pero honestamente contestó, aunque algo apartaba la mirada. Pensé que, si se lo decía a Hayato, le importaría. Bueno, sí, así es como es después de todo. No me gusta eso, así que quería que pasáramos el tiempo como de costumbre tanto como fuera posible. Era solo por esa razón, y sin embargo Saya no entendía por qué Hayato estaba tan enfadado. Ya veo. Saya-chan es amable como siempre, ¿eh? Sí, buena chica, buena chica. Cuando Haruka lo dijo, de repente tiró de Saya y la abrazó con fuerza. Arune, no puedo respirar. Ups, lo siento. Pero ya sabes, Saya-chan. Entiendo tus sentimientos, pero creo que fue imposible desde el principio. ¿Por qué? Cuando Saya preguntó con cara desconcertada, Haruka golpeó suavemente la cabeza de Saya mientras se lo contaba. Después de todo, incluso si Hayato actuara como siempre, no sería lo mismo para Saya-chan, ¿verdad? Al no decir nada sobre mudarte y aguantarlo sola, pensaste que podías jugar con Hayato como de costumbre. Saya agitó la cabeza. Imposible, ¿verdad? En este mundo, hay muchas cosas que uno debe soportar y también cosas que uno no debe soportar, pero al menos si la otra parte fuera a ser alguien como Hayato, creo que sería mejor decírselo honestamente. Por supuesto, no digo que vaya a salir bien después de eso. Pero no terminarías arrepintiéndote. Realmente no lo entiendo. Cuando Saya lo dijo con una cara tosca, Haruka sonrió irónicamente mientras estaba preocupada. Ja ja ja, eso también es verdad. Entonces, vamos a reconciliarnos por ahora. Incluso tú. Saya-chan, no quieres mudarte mientras tienes una pelea con Hayato, ¿verdad? Sí. Puesto que eso era ciertamente cierto, ella asintió fuertemente. Sí, es bueno ser honesto. Entonces le daré a Saya-chan un artículo de muerte segura por reconciliarse con él. Gracias, Arune. Cuando Saya inclinó la cabeza, cogió 2 piruletas, que Haruka sacó de la bolsa de la compra, y corrió rápidamente hacia el dojo. Igual a cambio de escena igual a Saya, vamos, despierta. El capitán ha llegado, NHN. Cuando despertó a Saya sacudiéndole los hombros, su amigo de la infancia que era muy malo al despertarse, miró lentamente a su alrededor mientras se frotaba los ojos. ¿Dónde está este lugar? Es el cuartel general de la Guardia Estelar. Guardias estelares. Saya no se movió ni una pulgada como si estuviera congelada por un tiempo, pero aplaudió mientras recordaba la secuencia de los sucesos dentro de poco. Ah, así es. El cuartel general de la Guardia de Estelar estaba situado casi en la parte central de la zona administrativa, junto a la oficina del gobierno de Rikka.
La apariencia exterior era un edificio sin rasgos redentores, pero la gente, que tenía confianza en sus propias habilidades, sentía la severa atmósfera flotando a su alrededor. Después de todo, los guardias tuvieron que tratar con los estudiantes de Asterisk. Uno no sería apto para ello a menos que posea una habilidad adecuada. De hecho, entre los guardias estelares había un montón de miembros que eran estudiantes originales y estancados, que tenían sus nombres introducidos como Pajewan. En una de las habitaciones del cuartel general de los guardias estrellas había una habitación sencilla con sillas y escritorio de negocios. Hayato y Saya esperaban a Helga Lindbell. ¿Finalmente te despertaste? En primer lugar, lo siento por haberte hecho esperar tanto tiempo. Me retrasé inesperadamente mientras escuchaba sobre el equipo Rusolke. Helga, que llevaba cosas que aparentaban ser documentos, lo dijo y se sentó frente a Hayato y Saya. Ah, no. Fuera de la ventana estaba la oscuridad nocturna. En el otro lado de los edificios alineados, las deslumbrantes farolas de la zona comercial iluminaban el cielo nocturno, lo que hizo que la ciudad se convirtiera en el centro de la ciudad. En contraste con la zona de los alrededores que ya se ha quedado en silencio. Sobre su pelea personal en el área de reurbanización, fue resuelta por ustedes dos solo habiendo sido enrollados en ella. No habría ningún problema en particular con respecto a eso. Qué bueno oír eso. Aunque pensaron que probablemente estaría bien, se sintieron aliviados cuando se les dijo formalmente. Por el momento, no parecía que fueran a causar problemas para los otros miembros del equipo. ¿Y qué pasa con ellos? Con respecto al equipo Rusolke y al equipo Helgen, una sanción de algún tipo probablemente será impuesta, pero no será tan severa para ellos también. Mientras respondía a la pregunta de Saya como tal, el tono de Helga parecía algo insatisfecho. Todas las sanciones relacionadas con la festa fueron competencia del comité directivo. Los guardias estelares solo lo supervisaban y, naturalmente, no tenían ninguna facultad discrecional para interferir en las sanciones. Helga probablemente tenía algo que decir al respecto. Como ella adivinó tal pensamiento de Hayato, Helga aflojó su boca. Por supuesto, en cuanto a mí, creo que es necesario para un asunto como este, especialmente para que un equipo peligroso como Helgen enfrente un castigo severo. Pero yo no puedo permitirme el lujo de desviarme de las reglas de esta ciudad. En primer lugar, el sistema mismo de estudiantes mercenarios es. Hablando hasta allí, lentamente agitó la cabeza. No, esto fue una digresión. Volvamos al tema principal. Probablemente ya te habrás dado cuenta, pero ese lugar, donde perdiste el camino, fue la etapa del eclipse, punto. Es como pensaba, aunque lo pensó vagamente cuando fue a ese lugar para rescatar a Saya. Hayato ya no lo dudó más después de ser contado por la persona que destruyó Eclipse. Después de todo, cuando se puso en contacto con los guardias de estelares, Helga apareció junto con unos pocos miembros, y una persona entre ellos utilizó una capacidad de búsqueda para tomar la posición de Saya y Milu en un instante. Tan pronto como encontraron a las dos niñas, las llevaron inmediatamente a la superficie y las trasladaron, casi a la fuerza, al cuartel general de los guardias estelares. No era una situación en la que pudieran meditar tranquilamente. En primer lugar, sobre ese lugar, está situado en la parte inferior de la zona del Astre, el nivel más bajo en este Asterisk. En otras palabras, bajo el agua. La zona del Astre es. Saya, que perdió el camino hacia allí, abrió los ojos de par en par, ya que también parecía sorprendida. Pero pensándolo bien, probablemente no había mejor escondite que ese. El propio Hayato también había puesto un pie en la zona del Astre, aunque no era como él deseaba, pero la zona era casi imposible de encontrar. Hay tres tipos de entradas. La entrada para el público, la entrada para el organizador y la entrada para los participantes conectados directamente al campo de batalla. Las 6 rutas para los participantes están todas en el bloque subterráneo y todas ellas camufladas. Como lo vieron las chicas. Pero había alguien que abrió esa puerta escondida antes que nosotros. De lo contrario, no debería haberme dado cuenta acerca de eso. Mientras Helga exhalaba mientras estaba preocupada, rompió levemente su posición sentada, digna y escultórica. Bueno, probablemente no sirve de nada esconderlo ahora. Los que lo hicieron fueron los estudiantes mercenarios de Reworth, los del equipo Helgen. Esos tipos lo hicieron. Saya frunció el ceño, disgustada. Después de interrogarlo sobre el asunto de la pelea privada, lo reconocieron sin pretensiones. Dijeron que fueron a ver ese lugar y volvieron. ¿Fueron a verlo? ¿Por qué? Su jefe, el representante de HRMS, Riverio Peratou, era alguien que una vez ganó el Lindbolus, pero al mismo tiempo, fue un participante seleccionado del Eclipse. Esta prueba se obtuvo del testimonio de un espectador en ese momento. El espectador también reconoció que era un estudiante, y resultó ser un problema para mí también.
Quizás porque recordaba aquellos días, el tono de Helga era algo amargo. No es su estilo usar trucos o artimañas, pero es extrañamente carismático y parecía que esos tipos de Helgen también estaban completamente dedicados a él. Tal vez para esos tipos podría ser algo así como una peregrinación. Pero, ¿cómo salieron esos tipos de ahí? Según la historia de Saya, la puerta se cerró automáticamente cuando salieron del ascensor y no pareció volver después. El ascensor para los participantes es de ida. No se puede volver atrás a menos que gane el partido. Pero, seleccionado participantes como Riberio parecían poder usar libremente con una tarjeta de identificación especial. Supongo que probablemente lo hayan usado. Puedo hacer una pregunta también. Hayato intentó preguntar por una duda que tenía desde que escuchó a Helga. El eclipse ya no existe, ¿verdad? En ese caso, ¿por qué queda un lugar así y por qué el ascensor sigue en funcionamiento? Entonces, la frustración se difuminó en la cara de Helga. Por no decir que Helga no tenía expresión, pero rara vez se salía de su conducta tranquila. Helga continuó sus palabras inusualmente. Creo que ya se lo he dicho antes, pero es la situación actual que la investigación relacionada con Danilo no ha podido avanzar debido a la presión de la Fundación Empresarial Integrada. El eclipse es un buen ejemplo, una orden bajo el disfraz de una petición de no poner absolutamente ninguna mano en esa sala llegó. No podemos sacar ni siquiera una prueba de ahí ahora. En el momento en que lo escuchó, uno podía ver que el cuerpo de Saya, que estaba sentado junto a Hayato, se endureció un poco. ¿Qué es eso? Cuando Helga se dio cuenta, miró fijamente a Saya. No es nada. Pero como Saya lo dijo mientras fingió ignorancia. Aunque Helga miró fijamente a la cara de tal Saya durante un rato con los ojos como si la viera a través de ella, respiró un pequeño respiro poco tiempo después y volvió a hablar. Bueno lo que sea. A propósito, un campo de protección para prevención de intrusos se instaló en el ascensor conectado a ese pasillo, pero parece que también fue roto por el equipo Helgen. Ciertamente, no había tal cosa cuando entramos. La habilidad del equipo Helgen fue certificada. Incluso una pared protectora de la clase Ardí probablemente no los habría detenido. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Yo también. Mientras Hayato y Saya respondían así, Helga asintió levemente y se puso de pie. Siento haberte tomado tu tiempo mientras estás en medio de una festa, pero este es también mi trabajo. Por favor, no pienses mal de él. Al ser impulsados por Helga, que lo dijo, salieron de la habitación. Ah, así es. Puedo hacer que alguien te envíe a tu academia si quieres, pero no es necesario. Antes de que Hayato respondiera, Saya dijo rotundamente. Y entonces, al inclinarse ante Helga, tomó la mano de Hayato y comenzó a caminar. Espera, Saya. Está bien, así que solo ven. Avanzó a través del paso aburrido mientras lo arrastraban Saya, que caminó tan rápido como pudo. En el camino, cuando se giró para mirar hacia atrás, Helga les miraba con una sonrisa irónica. Ya estamos bastante lejos, debería estar bien. Después de salir del cuartel general de los guardias estelares y caminar por la calle por la noche durante un rato, Saya, que avanza adelante, lo dijo y se detuvo. Aunque se llamaba área de administración, había pocos edificios que aún se iluminaban con luz, pero casi no había nadie que saliera en ese momento. Sin embargo, tras examinar cuidadosamente el estado de los alrededores, Saya se volvió hacia Hayato. Hayato, mira esto. Cuando sacó la cosa, que ella envolvió en un pañuelo, de su bolsillo interior, se la entregó a Hayato. Esto es. Pero en el momento en que la tocó, Hayato sintió un choque como si una corriente eléctrica corriera por todo su cuerpo. Lentamente abrió el pañuelo. Y, sin querer, contenía la respiración. Lo encontré en ese lugar. Las palabras de Saya se podían oír a cierta distancia. Amahiri Haruka, cuyos lentes estaban rotas, la montura doblada y había perdido su sentido práctico, era sin duda alguna las gafas que llevaba la hermana mayor de Hayato, Amahiri Haruka. Pensé que sería malo que el capitán lo encontrara. Porque dijo que no debemos sacar nada. Ah, por eso es que. Pero por lo que parece, Helga podría haber notado algo. Incluso así. Gracias, Saya. Sí, no es gran cosa. A las palabras de agradecimiento de Hayato, Saya dijo tímidamente. Igual a cambio de escena igual a cuarta ronda. HA. La postura de la joven con coleta causó un pequeño cráter en el escenario y su golpe de palma atacó a Hayato. Aunque él apenas esquivó ese ataque, además, una chica de pelo trenzado con una estatura pequeña se agachó el codo mientras caminaba hacia adentro mientras se agachaba desde la derecha. Hayato intentó comprobarlo con una mano, pero dio un paso atrás. K. Soportó la conmoción concentrando de prana en su abdomen y, a la inversa, le tomó el brazo y arrojó a la niña.
Era una de las técnicas de agarre estilo dragón brillante a Mahiri, pero debido a que el joven con una coleta lanzó un puño persiguiendo el ataque sin pausa, se oscureció y por lo tanto la chica rotó en el aire y aterrizó ligeramente. Inmediatamente volvió a cortar la distancia y desató un ataque coordinado. Una de las contramedidas habituales hacia Cerbersta era golpear los puntos malos en maniobrabilidad, pero estas dos personas siempre se mantenían a distancia como si estuvieran casi pegadas al Hayato y continuaban sus ataques con movimientos mínimos. Por supuesto, tal hazaña era imposible con habilidad a medias. Sabes que World Dragon no es solo discípulos de Divine Revelations. La chica lo gritó inconmovible. El equipo Taoti estaba compuesto por representantes seleccionados de una escuela de división distinta a Divine Revelations, de las sectas y, aunque no había un Pajewan, todos los miembros eran guerreros dentro de la clasificación de número 20. El equipo Taoti estaba compuesto por representantes seleccionados de una escuela de división diferente a Divine Revelations y, aunque no había Pajewan, todos los miembros eran guerreros dentro de la clasificación de número 20. Sin embargo, Hayato ya ha visto a través de los movimientos. El hecho de que haya sido acorralado en la lucha defensiva hasta ahora se debe a que el líder del equipo Taotie, el joven con la habilidad de los ojos Hyaku, era muy problemático. Fujajajaja. Eso es correcto. Y los Dante del World Dragon no son necesariamente taoístas, ¿sabes? En ese momento, Hayato sintió la sed de sangre detrás de él y rápidamente saltó a un lado. Inmediatamente después, la mandíbula de una bestia apareció como si estuviera cortando desde el espacio vacío y apretando sus afilados colmillos con intensa fuerza como una trampa de osos. Esa mandíbula inmediatamente se desvaneció y desapareció, pero como parecía que, sin mostrar ninguna señal, Hayato no podía concentrarse en las dos personas que tenía ante sus ojos. Era difícil sentir este tipo de habilidad, incluso su estado de cognición. La muchacha y el joven con coleta inmediatamente persiguieron a Hayato, que aterrizó, y una enorme boca se abrió de nuevo a los pies de Hayato, que trató de interceptarlos. Los colmillos afilados le tendieron una emboscada antes de lo que intentó evadir, y la chica y el joven no rompieron su cadena de ataques también. El joven hombre con ojos Hyaku no buscó versatilidad como un taoísta y probablemente solo pulió la característica especial de su habilidad. De todos modos, la activación de su habilidad fue rápida. Ups. La mandíbula atacó consecutivamente a Hayato, que perdió el equilibrio y rodó en el suelo mientras escapaba. Podemos hacerlo. Primero, derribaremos, Murakumo, así y luego. ¿Qué? A medida que el joven de 4 ojos se separaba a mitad de la frase, abrió sus ya grandes ojos aún más ampliamente. Muy bien, es un buen momento, supongo. Hayato saltó mientras sonreía un poco. El joven de 4 ojos frenó a Jules y Saya con su habilidad hasta hace un rato, y además se movía solo al apoyo de las dos vanguardias que frenaban a Kirin y Claudia. De hecho, aunque por poco tiempo, no se podía dudar de la habilidad del joven que cumplió todo esto. Sin embargo, probablemente porque juzgó que ellos parecían ser capaces de derribar a Hayato, aunque Hayato lo sedujo para que fuera así, aunque solo ligeramente, concentró su ataque demasiado a Hayato. Como resultado. ¡Ah! Te tengo. En esa oportunidad, Kirin y Claudia derrotaron a su oponente ante sus ojos y le cortaron las insignias de la escuela. ¡Mierda! Desde el principio, las dos chicas fueron abrumadoras por las dos vanguardias de World Dragon en sus habilidades de combate uno a uno. Precisamente porque ellos solo se dedicaban a contener a sus oponentes sin buscar la victoria, y porque allí estaba el respaldo del joven con 4 ojos, las dos vanguardias apenas pudieron contener a las dos chicas. Hayato, vamos. El Rectolus de Jules atacó a la niña y al joven, que sin embargo no aflojó ni un ápice sus ataques a Hayato, y los arrancó de Hayato. K. Maldita seas tú, Rose. La muchacha apretó los dientes en la ira, pero el ataque tridimensional de Rectolus operado por Jules era feroz, así que no tuvo otra opción que pararlo. Gracias, Jules. Mientras que Hayato aprovechó la oportunidad y corrió, instantáneamente acortaba la distancia al joven con 4 ojos. Tisk. Aún no. Sin embargo, 4 ojos empujaron sus dos manos al frente y una enorme mandíbula apareció como si obstruyera el camino de Hayato, pero... ¡Kedum! La bala ligera del Necrom disparada por Saya la voló. ¡Gunú! El joven con 4 ojos todavía no se rindió. Aunque el tamaño era más pequeño que el del anterior, 7 mandíbulas mostraron simultáneamente sus colmillos alrededor de Hayato. Estilo dragón brillante a Mahiri, técnica de espara intermedia, desfloración de la cresta nocturna, Hayato agarró Cerbersta con ambas manos y la acuchilló mientras retorcía su cuerpo mientras corría. Imposible. Cortó las 7 mandíbulas y la insignia escolar del joven. Fin del encuentro. Ganador, equipo Enfield. En la voz mecánica que resonaba en el escenario, Hayato mostró una sonrisa de alivio.
Igual a cambio de escena igual a. Como era de esperar, los niveles de los participantes están en otro nivel. En la batalla principal, Hayato, que volvió a la sala de espera después del final del partido y de la entrevista con el ganador, hundió cansadamente su cuerpo en el sofá. Comparando simplemente la habilidad de combate, no había muchos equipos que fueran mejores que Hayato y compañía, pero habría sido una tontería subestimar a los otros equipos en GRYPS. Como el equipo Enfield era uno de los favoritos, Hayato y compañía elaboraron a fondo contramedidas sin importar el equipo al que se enfrentaron. Esta vez, hemos puesto demasiada carga sobre Hayato, supongo. Como era de esperar, los estudiantes de World Dragon no pueden tomarse a la ligera cuando se trata de combates a corta distancia. Bueno, en el peor de los casos, aunque pierda, estará bien si resulta en una ventaja para el equipo. Las batallas en equipo eran como tales. Además, en caso de que no podamos hacer nada al respecto, no podemos evitarlo, pero estaríamos preocupados si estuvieras herido. Incluso en caso de que perdieras, por favor pierde por daños en la insignia de la escuela si es posible. Aunque Claudia bromeaba tanto, sus palabras eran razonables. Después de todo, incluso si el equipo ganara, sería un gran problema si Hayato no pudiera participar en el siguiente encuentro porque se lesionó. Al comité directivo no le gustaban las victorias fáciles, en el GRYPS, que era una batalla por equipos, hasta 2 personas de un equipo que no participaba fueron aceptadas. Sin embargo, era innegable que el equipo se encontraría en una situación de gran desventaja. Aún así, no estamos en un bloque relativamente mejor. Tienes razón. Al menos, parece que no nos enfrentaremos equipo Lancelot hasta la final. Kirin estuvo de acuerdo con las palabras de Jules. En el sorteo celebrado ayer, los 32 equipos que ganaron y avanzaron a las principales batallas se volvieron a repartir en una nueva tabla de torneo. Afortunadamente, el equipo Enfield de Hayato estaba en un bloque diferente del equipo Lancelot de Garrarsborg que fue el primero en la lista de favoritos. Esas locas también están en ese bloque. Esos tipos, de los que Saya hablaba, eran el Helgen del equipo que el otro día había arrasado ante los ojos de Hayato y sus ojos. Teniendo en cuenta las habilidades y la brutalidad de esos estudiantes mercenarios, ciertamente podrían decir que no querían chocar con ellos si era posible. El equipo que debemos tener en cuenta en nuestro bloque será, por lo que puedo decir de las preliminares, el equipo Dragón Amarillo. Ese, Agun Star, es despreciable. Deberías esperar del mejor discípulo de Devaim Revelations. Claudia no parecía tener ninguna objeción. De hecho, Hayato también estuvo de acuerdo. Se podría decir que la aplastante habilidad de combate que Agun Star demostró en la segunda ronda superó con creces la imaginación de Hayato y compañía. No puedo decirlo con solamente eso, pero la capacidad de combate de esa persona es probablemente superior a la de Kirin-chan y la mía. Hayato-senpai. Como probablemente hizo una cara sombría antes de que él mismo se diera cuenta de ello, Kirin le llamó ansiosamente. No, no es nada. Y lo que es más importante, no es ya la hora, para que empiece el próximo encuentro. Hayato lo dijo y abrió la ventana del espacio de la sala para cambiar el tema. Aunque tendría que pensar en alguna estrategia con respecto a Agun Star, decidió concentrarse primero en lo que estaba ante sus ojos. Oh, ya es la hora, G. Las miradas de todos los miembros presentes en la sala reunidas en la ventana del espacio. Los uniformes negros de la Academia Garrarsborg aparecían exactamente en ese momento. Apareciendo desde la puerta está el equipo que forma parte del escuadrón de caballeros de Silver Wings Knights, del que la Academia Garrarsborg está orgulloso, y también el último subcampeón de GRYPS. Aunque yo digo que, bueno, los miembros han sido reemplazados, pero... Dejando eso a un lado, en la entrada del equipo Tristán liderado por Shining Sword, Claion Solais, Elliot Forster. Las ovaciones a través de la pantalla del terminal y el bombo que sacudía la sala real resonaron 2 veces. Desde la puerta oeste, el mejor 8 del último torneo, la banda de rock de las muchachas más popular de la Academia de Chicas Queen Ball está orgullosa, es la entrada de equipo Rusolke. Incluso para este equipo, se levantaron vítores, que no perdieron ante el equipo Tristán. En la pantalla de la terminal, Milo y compañía respondieron agitando sus manos como si fuera su sala en vivo. Era completamente opuesto a los miembros del equipo Tristán que avanzaron solemnemente. Ahora todos, ¿quiénes creen que ganarán? Claudia abruptamente hizo esa pregunta con su habitual sonrisa. Digo que será el equipo Tristán. La primera en contestar fue Jules. Aunque lo diré así, su fuerza de lucha básica es demasiado diferente. La coordinación de Rusolke es ciertamente asombrosa. Sin embargo, entre sus miembros, en el mejor de los casos, Milo es la única que puede seguirle el ritmo a Elliot Forster como oponente. Yo también lo creo.
Honestamente, no creo que sean capaces de lidiar con la habilidad de Forster-san en el uso de la espada. Como los dos dijeron, Elliot Forster que vieron durante los preliminares mejoró notablemente su habilidad en comparación con el año pasado. No fue solo su habilidad con la espada. Su capacidad física en sí misma debería haber mejorado bastante, también. Por otro lado, no fue tan grande el cambio que se vio en los miembros de Rusor que en comparación con los últimos vídeos del torneo. Por supuesto, desde que estaban en un periodo de crecimiento, sus especificaciones básicas aumentarían y había algo que mirar hacia afuera en su coordinación de cada miembro en comparación con la última vez, pero era poco probable que derrotaran al equipo Tristán con eso solo. En primer lugar, hablando de la coordinación del equipo, el equipo Tristán de Garrarsborg, que originalmente se enorgullecía de ello, se destacó en esa área. Además, Ayesa, Witch of the Holy Zorn, Persephore. Tiene una habilidad bastante problemática. Sí. Creo que es una habilidad natural del equipo orientada a la batalla. Tampoco hubo objeciones a esa opinión. Parecía ser una habilidad de un tipo bastante raro, pero si lucharan contra ellos, incluso Hayato y compañía sufrirían al enfrentarse a ella. ¿Qué hay de ti, Hayato? Teniendo en cuenta todas las condiciones antes mencionadas, no hubo ningún factor que impidiera la victoria del equipo Tristán. Y, sin embargo, Hayato no debía responder inmediatamente por alguna razón. Probablemente pensó en algo. Creo que será Rusolke. Fue Saya quien lo dijo en lugar de Hayato quien no pudo responder. ¿Por qué razón crees eso? Cuando Jules preguntó mientras estaba interesada, Saya sacudió la cabeza sin expresión. No hay ninguna razón. Es intuición. Ya veo. Aunque Jules se encogió de hombros con una expresión un poco sorprendida, no lo reprendió. Luego, Claudia aplaudió sus manos como si dijera tiempo muerto. Oh, parece que pronto empezará. Bueno, entonces todo el mundo, por favor mírenlo de cerca. Después de todo, el ganador de este encuentro será nuestro próximo oponente. Igual a cambio de escena igual a tan pronto como empezó el encuentro, Elliot Forster tomó la delantera y salió corriendo. Aún sin que se le dijera nada, los dos caballeros le siguieron como si lo estuvieran persiguiendo. El equipo de Garrarsborg no tenía formación de batalla. Funcionó coordinadamente en todas las situaciones, y tomó la acción más apropiada necesaria y apoyó la carga individual con él. Juicio del grupo. El equipo que nació de esa contradicción obtuvo la capacidad de serlo a través de una estricta disciplina y entrenamiento continuo. Elliot repelió fácilmente las innumerables balas ligeras que Maulena disparó desde su Auger Lux teclado de proyección espacial con su espada. Por favor, no creas que puedes detenerme con tanto. Elliot ha vivido un año de humillación por el anterior, Fénix, esculpido en su corazón. Incluso se podría decir que el actual Elliot nació gracias a esa humillación. Pero, como era de esperar, tu espada sigue siendo ligera. Elliot honestamente aceptó esas palabras que Amahiri Hayato murmuró con su derrota. Y las hizo añicos. Declino una espada pesada. En ese caso, afilaré mi espada más ligera y más rápido. Eso es lo más lejos que puedes llegar. No te dejaré hacerlo. Turia y Paibi bloquearon el camino de Elliot. Pero Elliot solo mejoró un poco su velocidad, entonces los dos caballeros que estaban detrás de Elliot pasaron junto a él, cruzaron espadas con esas dos chicas y así crearon una apertura. Las palabras eran innecesarias para la coordinación de Garrarsborg. Después de todo, Elliot Deseos era sinónimo de equipo. Aunque no vinieras, he querido venir a ti. No soy tan táctil como para permitir que una mujer inicie el baile. Milo instaló su Auger Lux tipo guitarra, la Ier Poros Calliope, y respondiendo a ello, Elliot también tomó una postura con su espada de una mano. Ambos compañeros líderes del equipo, en otras palabras, el que ganara este duelo ganaría el encuentro en sí. Ahora, vamos. El que hizo el primer movimiento fue Milue. Pero, eso estuvo bien. Originalmente, Elliot sobresalió en Gono-sen, a un arte marcial especializado en contraataques, la punta de la espada de Elliot parpadeó como una neblina de calor y pasó a la insignia de la escuela de Milue un momento más rápido que su tajada desde una posición superior. Justo antes de eso, Elliot rápidamente giró su cuerpo. Inmediatamente después, el sonido de una guitarra de tono alto resonó, una vibración similar a las olas sacudió el aire y aplastó el suelo en forma de abanico. Ups, eso fue bastante peligroso. Así que, esto es vibración aplastante, G. Gunu, tú lo esquivaste. Pero, aún no he terminado. Aunque Milo intentó perseguirla mientras distorsionaba su cara en la vejación, la espada de Elliot destellaba mientras se le contestaba. Uva. Aunque Milo apenas se defendió, Elliot le dio la vuelta a su muñeca y continuó con una tajada circular a una velocidad abrumadora. Milo de alguna manera soportó ese feroz ataque con una ligera espada desplegada. De hecho,
Lo soportó más de lo que Elliot imaginaba. Aunque se decía que la academia de chicas Queen Ball era la más débil de las 6 academias, ella seguía en el puesto número 3 aunque estaba podrida. Parecía que no podía ser rápidamente derrotada en un asalto directo. Sea como fuere, Elliot ya estaba medio convencido de su victoria. Esto fue porque sentía que los preparativos de Noel estaban listos. Uva. No es bueno. Tal vez porque Milue también notó un golpe más tarde, ella saltó mucho hacia atrás como para escapar y se unió con Maulena en la parte posterior. Elliot no la persiguió deliberadamente. Los otros miembros de Rusor que se reunieron cerca de Milue en un estado confuso. Innumerables espinas parecidas a tentáculos los acorralaban lentamente mientras gateaban por el suelo. Noel Mesmer, también conocida como Witch of the Holy Thorn Persephore, en la retaguardia del equipo Tristán, que apretó su frente con un bastón en forma de lux y se agachó como rezando. Su gama de productos ya cubre aproximadamente la mitad del campo y, por otra parte, varias espinas enredadas entre sí y extendidas en la dirección superior mientras formaban los apoyos. Era una rara habilidad comúnmente conocida como tipo de área y aunque toma tiempo hasta la activación, ella podría controlar el rango de efectos completamente bajo su control. Los miembros de Rusor que atacaron implacablemente las espinas, intentando de alguna manera hacer un gran avance, pero la velocidad de regeneración de las espinas fue capaz de superior. Su derrota estaba literalmente arrastrándose hacia ellas. En poco tiempo, las espinas encerraron a los miembros de Rusor que en un rincón del escenario como castillos recitados en un cuento de hadas. Ahora bien, me ahorraré problemas si aceptas rendirte ahora. Elliot clavó la punta de su espada contra Rusor que estaba rodeado de espinas en todas direcciones y ahora estaba completamente atrapado como una rata. Idiota, nos negamos absolutamente. Sin embargo, parecía que ninguna de las niñas, incluida Milue, pretendía rendirse. ¿Es eso cierto? Es una pena, pero supongo que no tengo elección. Elliot levantó su espada y gradualmente acortando la distancia. No tenía tiempo libre para luchar en un lugar como este. El siguiente oponente fue finalmente el equipo Enfield. Era una perfecta oportunidad de recuperar la derrota por parte de Amahir y Ayato. Aunque Milue y la compañía se prepararon para el ataque mientras estaban de espaldas, las espinas enroscaron sus pies creando una abertura. Espera, ahí. Aunque movían ansiosamente las manos y los pies intentando soltarse de algún modo, no era suficiente con quitarles las espinas que les rodeaban. Y, Elliot y sus compañeros de equipo no fueron tan tontos como para perder esta oportunidad. Te tengo. Pero en ese momento. Maldición, es imposible así después de todo. Inmediatamente después de que Milue murmurara así que, con la cabeza agachada, junto con un sonido de guitarra que cortaba los oídos, un sonido de tormenta y un choque de olas sopló violentamente. ¡Guau! Elliot y su compañía fueron arrasados sin piedad sin saber por qué, y las espinas que rodeaban a Rusor que fueron arrancadas y desaparecidas. Apenas logrando aterrizar, frente a Elliot, que levantó la mirada, Rusor cuyos alumnos tenían el brillo de un extraño azul celeste, colocaron sus Ouger looks de tipo instrumentos musical en posturas como justo antes de comenzar una interpretación musical. Ahora, comencemos la próxima sesión. Igual a cambio de escena igual a. Esto es. Con sus ojos pegados a la ventana espacial, Kirin gruñó. Ayato y Saya, que dijeron que Rusor que ganaría, se quedaron atónitos y sin palabras. La situación del encuentro se invirtió. Esto fue porque, desde que Rusor que devolvió las espinas, comenzaron a moverse como si fueran personas completamente diferentes, y por otro lado, el estado del equipo Tristán cambió completamente. Los movimientos de Rusor que se volvieron agudos y rápidos, mientras que los movimientos de equipo Tristán se volvieron apagados y sueltos. Ese cambio fue extremo y claramente no fue el efecto de la fatiga o el daño. Lo que significaba. Se fortalecen y debilitan a sus oponentes, Ayato murmuró para sí mismo. Parece que esta es la verdadera habilidad de Lireporos. Tal vez porque Claudia era la única persona que predijo hasta cierto punto, no parecía sorprendida. ¿Sabes algo, Claudia? Preguntó Jules en un tono agudo. No, nada que pueda servir de contramedidas. Solo, casualmente conseguí poca información sobre la columna vertebral de esos Ouger luxes. Dijiste espina dorsal. Lireporos es, como Pandora, un Ouger lux hecho por las manos del profesor Ladislav Bartzek. Así que, pensé que sus habilidades no deberían ser hasta ese punto. Claudia sacó el cuerpo de activación del sostenedor a su cintura como ella lo dijo. Lireporos era originalmente un Ouger lux. Pero, debido a que el poder del Manadait era tan fuerte que nadie podía usarlo, al final no había otra opción que dividirlo en 5. Haciendo esto, se pensó que la carga de los que ejercen el poder se dividiría también, pero
Después de un largo suspiro mientras estaba preocupada, Claudia continuó. Supongo que, en el último torneo, probablemente no habían sido capaces de extraer el poder de esta habilidad de Lireporos. Mientras hablaba como tal, los miembros del equipo Tristán disminuyeron uno por uno. Solo Elliot Forster luchó hasta el final, pero... Fin de la batalla. Ganador, equipo Rusolke. Poco después, la voz mecánica anunció el fin.